dióxido de carbono y el resto una mezcla de varios otros gases en una traza bastante mayor. Entonces, si vemos que el aire, que es lo que nos interesa a nosotros en un ambiente laboral, es un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Entonces, si sumamos nitrógeno y oxígeno, tenemos 99%. 99% del aire es oxígeno y nitrógeno. Y lo que más tiene el aire es nitrógeno. ¿Ya? Un poco más de argón y dióxido de carbono. Entonces, como nosotros debemos estudiar gases, debemos saber lo que es un gas. Y para eso repasamos algunos conceptos químicos y otros conceptos de ingeniería. ¿No? Pero no es que tenga que saberse todo esto, sino los conceptos más claros. ¿Ya? Entonces, como nosotros podemos ver, en esa lámina vemos el universo. ¿Ya? Y esa lámina ahora se queda bastante pequeña comparada con las fotos del telescopio Hubble. ¿Cómo se llama el telescopio que sacó las nuevas fotos de la galaxia? No lo sé, pero Y lo que mostraron era como tomar un grano de arena y verlo así, de una plata. Entonces es sumamente pequeño. Y si nosotros observamos, eso es básicamente el universo. ¿Ya? Después vimos y seguimos viendo que nosotros, o los elementos químicos, bueno, ahí hay libros, es el libro de ayer y el Chan. ¿Ya? La mayoría de los conceptos que yo les estoy enseñando acá tienen que ver con un libro que se usa para estudios internacionales. ¿Ya? Entonces, corresponde a la McGraw-Hill. ¿Ya? Corresponde a la McGraw-Hill, ¿verdad? Estos son textos que se escriben en las universidades de todo Hispanoamérica. España, en Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, en todos los lugares. Entonces los conceptos que nosotros estamos viendo tienen que ver con eso. Entonces, de toda la PPT que ustedes tienen que ir viendo los conceptos. O sea, no es una clase de química, pero sí lo vital de la química que tienen que saber es la composición de gases. ¿Ya? La química es la que estudia la materia y los cambios que experimenta. Eso es química. Estudia la materia y los cambios que experimenta. Bueno, la energía es parte del proceso químico. Para que nosotros funcionemos necesitamos energía, por eso consumimos alimentos y estos alimentos nos entregan a nosotros energía. ¿Ya? Yo acabo de tomarme un completito antes de venirme para acá, alcancé, andaba en el gym, pasé al súper, compramos completo, había un regimiento, después del gym alcancé a rescatar un completo. Ya, después del gimnasio yo recuperé, pero es energía. Ya estaba gastado. Materiales y tecnología. Ya, entonces veíamos que esta química ha revolucionado nuestro sistema de vida. Ya, antiguamente cuando uno iba al supermercado, estamos hablando de unos 10 o 15 años atrás, comprábamos y la mercadería las traíamos en caja, pues no había en bolsa. ¿Sí? En una caja se la amarraban. más de 10 años, yo creo que 20 años. Unos 20 años. Y bueno, con el avance de la química se produjeron estas bolsas, ¿verdad? Y nosotros las podemos traer, ¿verdad? Bueno, las sillas donde ustedes están sentados, antiguamente eran de madera, ¿verdad? Ahora son plásticas. Y ha ido avanzando. Entonces, bueno, la química está en todo, en la agricultura, los fertilizantes que se aplican para que el pasto sea más verde, se le aplica nitrógeno, a los limones se le aplica otros materiales que son cítricos. Luiso, ¿Verdad? buenas noches. Hola, hola. Buenas. Bueno, después de eso pasamos a lo que es el método científico. ¿Ya? El método científico, que es dentro de los conceptos que ustedes deben conocer como ingenieros.
¿sí? Y como ingeniero, ¿qué deben conocer? Bueno, cómo experimento. Entonces, ¿qué representa que yo sea ingeniero en prevención de riesgo? Una parte es la prevención y otro es ser ingeniero. Lo que distingue a un ingeniero es saber calcular, obviamente saber comunicar, tener una persona que sabe interactuar, que es un profesional, y lo otro es que sabe aplicar un método científico. Y en ese método científico está la observación experimental, ¿ya? Que, aunque ustedes no lo crean, lo aplicamos a diario, ¿ya? Con los hijos, cuando quieren salir, hacemos preguntas para descartar opciones, ¿ya? La opción de descarte es un método científico. Yo tengo una teoría. Mi hijo acaba de dejar embarazado a su novia. Oye, ¿cómo está tu polola? No, como que tiene mareo. Raro. Yo preguntó nomás a la mamá por saber algo. Pero la mamá, como tiene sexto sentido, oye, a las 12 no conoce que tu polola te pasaron los mareos. Sí. Y después le va siguiendo la pista y sigue haciendo preguntas para descartarlo. Así me dijo mi mamá, oye, ¿cómo está la Lorena? Positiva, tírale. Ya tiene 25 años. Pero ya me acuerdo. Mi mamá me quedó mirando así como... Mi papá casi me felicitó. ¿Ya? Entonces hacemos una observación como ingenieros nosotros. Pero ¿qué hacemos? Planteamos una hipótesis. Mi hija acaba de dejar embarazada a su novia. O cuando nosotros éramos más jóvenes, invitábamos a salir a una amiga, oye, acompáñame a comprar ropa y íbamos tanteando, ¿verdad? Una serie de hipótesis, ¿ya? Entonces, método científico es una observación, planteo una teoría, empiezo a plantear hipótesis. Si estas hipótesis tienen que darme una respuesta. Si yo tengo la hipótesis y las respuestas me retroalimentan de forma positiva, la chica que me gusta, invité a salir, me dijo, ya, ok, vamos, salgamos, ok. Sigo con la otra hipótesis. Oye, ¿y qué tienes que hacer el sábado en la noche? Sigo con otra hipótesis para ir delimitando el camino. Si todos estos experimentos son correctos, yo planteo una teoría. Le gusta. Teoría, le gusta. Y cuando la compruebo a través de experimentos, se establece la teoría que después de los años se convierte en ley. ¿Ya? La ley de la gravedad, se tira la manzana hacia arriba, cae, ¿verdad? Se descarta, se van poniendo más pesos, menos pesos. Eso es método científico, ¿ya? Eso es lo que ustedes siempre hacen. El gerente le va a decir, oye, quiero que tú estudies la accidentabilidad dentro de la planta de producción. Y no le va a decir nada más, pues le va a dar la tarea. Y cuando usted le asigne la tarea, estudia por qué hay tantos accidentes. Esa es su observación, es un fenómeno. El gerente le acaba de entregar a usted el fenómeno, accidentabilidad. Y usted tiene que empezar a plantear hipótesis. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y empieza a descartar y obtiene una teoría. Mira, creo que se debe a que los operadores están desmotivados, hay bajos sueldos, no ocupan los elementos de protección, etcétera, etcétera. Pero toda su profesión se va a basar en, bueno, y la vida misma se basa en el método científico, ¿ya? Es el distintivo del ingeniero. Ya eso es lo que vimos estamos repasando la primera PPT, esa PPT enorme. Y al final, ¿qué me interesa que sepan de ahí? Ya, para que no esté leyendo toda la PPT. Ahora, si la quiere leer toda, perfecto. Ya, metrología también es un concepto clave de un ingeniero. Metrología es la ciencia que estudia las mediciones. ¿Ya? Y se clasifica en 3. Eso es lo importante. Metrología, cuando dije, oye, ¿y tú cómo estás en metrología? No, súper bien. Y, o sea, ¿entienden lo que es metrología? Sí, la ciencia que estudia las mediciones. ¿Ya? La metrología desarrolla, y desde un método científico se desarrolla la metrología.
antiguamente, cuando todavía no existía nada, los cavernícolas salían y decían, hoy hace calor o hace frío, pero los tipos no sabían medir temperatura. ¿Ya? Entonces se juntaron a través de los años los tipos o el tiempo, por ejemplo, para saber lo que es un segundo. Los tipos inventaron una referencia. La referencia de un segundo es que un electrón salta desde un nivel energético, bueno, eso lo vimos nosotros, N1 a N2, nivel energético, salta algo así como 3 millones de veces, y eso es un segundo. No tengo la cifra exacta, no la quise buscar tampoco porque no tenía mucho sentido. Pero un segundo está definido como los saltos cuánticos de un nivel a otro, pero son millones de saltos. Ustedes saben la velocidad de la luz. En un segundo da muchos saltos. Esa es la definición de un segundo. Al que le interese puede buscar. ¿Ya? Como el curso no es metrología, sino que es ventilación, yo les di cierta información, pero eso es un segundo. ¿Ya? Y lo mismo el metro, nosotros ocupamos el metro frecuentemente, pero se hizo un experimento al vacío, se tomó un reloj atómico, ¿verdad? Y en un tiempo de 1 partido por 276.000 y algo millones, 1 partido por todo eso son una milésima de segundo, un electrón partía de un cátodo a un ánodo, y en lo que viajaba de ese tiempo, que es 0,000, cuando el fotón partió, y en ese tiempo atómico, ahí se definió que esto era un metro. Después materializaron, porque estamos hablando de un metro, aquí hay un metro, pero no lo toco, no es sólido el metro, se materializó. Y después hicieron una barra de iridio platino, ¿verdad? Y ahí salió esta medida materializada que nosotros le llamamos patrón, que es otro concepto clave de prueba. Patrón, ¿qué es un patrón? Es una referencia de un fenómeno, ¿verdad? Es una medida materializada. Fíjese que esta es una medida, aquí en el espacio yo le digo hay un metro, pero si usted tira la mano no hay un metro sólido, ¿cierto? No es palpable. Aquí hay un metro, sí, tóquelo. No existe. Es una referencia, eso es lo que hace metrología. Le entrega a usted un sistema referencial para poder medir o referirse a la temperatura, a la presión, a la corriente eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la metrología se define como metrología científica, gente que desarrolla estas cosas para poder expresar un fenómeno, poder cuantificarlo y medirlo. ¿Ya? Cualitativamente o cuantitativamente. Después de que se definió de forma científica, se hace una metrología industrial. ¿Y qué va a hacer el tipo industrial? Va a pescar este patrón, metro, pone otro patrón, otro. Y yo le pregunto, ¿cuántos metros hay acá? Ya tenemos el patrón. Tenemos un patrón, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 5 metros. Porque son 5 patrones. Cuando hablamos de 5 metros, está diciendo 5 patrones. Después la metrología industrial va a convertir esto en una wincha, ¿verdad? Que va a enrollar esto. Y eso hace la metrología industrial. Fabrica instrumentos de medición. La balanza lo mismo, ¿verdad? Y eso, ¿ya? Y la metrología científica parte, diseña sistema de unidades, Sistema Internacional de Unidades, el MKS que vimos, el sistema métrico, vimos tres sistemas de medida, lo hace la metrología científica. Y después la metrología legal diseña leyes. ¿Por qué? Porque hay que perseguir a aquellas personas que no respetan los sistemas de medida para que todos los respeten. ¿Sí? Entonces, si usted va a comprar al supermercado 1 kilo de pollo o compra un balón de gas que ya va a llegar a 100 lucas de 45
que les garanticen que trae 45 kilos, o si trae 38, perdiendo mucha plata. Entonces, a eso se dedica la metrología LEGO. Entonces, conceptos claves para la prueba. Método, ¿sí? Definición de qué es la química. Método científico, qué es metrología, cómo se divide. Patrón, ¿sí? Bueno, las magnitudes lo sabemos, magnitudes base y derivadas también lo conocemos. Ahí está la definición de patrón, por si alguien la quiere buscar más detenidamente, está ahí. Es una medida materializada, ya la vimos. Aparato de medición, esto también es un patrón, una wincha de medir. Yo me refiero a una medida a través, oye, ¿y cómo mediste? No, con la wincha de medir. Ah, ese es tu patrón. ¿Cómo mediste? Con un pie de metro. Ese es el patrón. Hay patrón primario, secundario, patrón de trabajo, de referencia. Depende de, por ejemplo, estos sistemas de medición de la Universidad de Chile, el INTAC, o el Dictus, o CESME, tienen patrones de referencia, ¿ya? Nacionales, van, no sé, a algún país, calibran, traen esa calibración a Chile y con eso calibran todos los instrumentos de medición de Chile. ¿Ya? O sea, cuando usted está en un laboratorio de mediciones, la balanza debiese tener una etiqueta que diga que fue calibrado, no sé, hoy día 19/07/22. Esa fue la revisión de la balanza. ¿Ya? Entonces, si bien alguna entidad de certificación va a pedir cuándo fueron calibrados los instrumentos. O sea que, si usted está en una minería y le preguntan cuál es la concentración de dióxido de carbono y usted le da la medición, el tipo que lo está auditando le va a decir, ya muéstreme quién calibró el equipo y quién lo certifica. Tiene que mostrar un papel que diga, no, mira, el dispositivo que hice para medir la concentración de dióxido de carbono en la faena minera o de la emisión de gases es tal y fue calibrado por el INTAC, el Dictus o el CESME o cualquier estamento de calibración. ¿Ya? A eso le llamamos también, ¿cómo le llamamos? Bueno, por ahí van a encontrar el concepto. Trazabilidad. La trazabilidad es cómo determinar quién calibró los instrumentos. ¿Ya? Bueno, el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 medidas. Ahí están: longitud metro, longitud se mide en metros, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura. Ahí están los prefijos. ¿Ya? Vimos masa y peso. La diferencia, la masa es la medida de la cantidad de materia. Eso es la masa. Y la masa tiene que ver con los moles. Y los moles con el número de Avogadro. Y peso, bueno, a la masa le sumamos la gravedad y eso es peso. Volumen todos conocen, la densidad igual a masa partido por volumen. En esta prueba no hay muchos tipos de esos cálculos, más bien en la tercera vamos a ocupar densidad y esas cosas. Vimos la escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Toda esta forma de transformar unidades van a estar en la prueba. Cifras significativas y esas cosas era como un repaso para el ingeniero. Exactitud y precisión son conceptos, simplemente los vimos en método estadístico. Nosotros esperamos tener un valor, ¿verdad? Entonces la exactitud indica cuál cercano está una medición respecto del valor real. Si nosotros decimos que el valor real es 100, la exactitud es que todos los valores están cerca del valor real.
Esto es exacto. ¿Ya? Esto acá es preciso porque todos están juntos, pero lejos de la exactitud. Precisión, todos los valores coinciden entre sí, pero no son exactos porque están lejos del valor esperado. Y acá no hay ni precisión ni exactitud. Bueno, el método del factor unitario, eso sí tienen que conocerlo. Bueno, esa tabla de conversión va a estar. Ya vamos a transformar del sistema métrico, del sistema inglés al sistema métrico. ¿Ya? Esas tablas van a estar relacionadas y estas son las que tienen que ocupar para convertir. Ahí vamos a ver un ejemplo. Este de acá es el más representativo. ¿A cuántos metros equivalen 7 pies? ¿Ya? Entonces tengo 7 pies. Tengo que transformarlo a metros. Me voy a la tabla, a esta tabla que está acá. Esa va a estar en la pizarra, ¿verdad? Entonces dice que, por ejemplo, ahí está 1 pulgada. Yo puedo poner eso, 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. ¿Ya? Eso es tomar una tabla de conversión y convertirla en un factor unitario. La convierto en una fracción. Este ejercicio sigue, ¿no? Entonces pongo un pie vale 12 pulgadas. Tomé la referencia y la ubico. Entonces digo que este pie, que es una unidad que está partido por 1, ¿ya? Y aquí es adimensional, ese pie se va a ir con ese pie, ¿ya? Y me queda pulgada. Después busco la conversión de pulgada. 1 pulgada es igual a 2,54. Eso que está ahí es lo mismo que poner 2,54 es igual a 1 pulgada, ¿sí? Si lo escribo de la forma de arriba o de abajo da lo mismo. Siempre cuando lo ubico acá me fijo que la pulgada que está en el numerador se da con el denominador, y después me quedo en centímetros. 1 centímetro con 1 centímetro 6 me quedo en metro. Después multiplico y divido, y eso es el método del factor unitario. Eso es lo que usan los ingenieros para convertir unidades. Esa es la forma correcta porque yo hago un análisis dimensional. No es que el profe se le ocurrió, sino que, tal como les mostré al inicio, en los libros de la Malgran Hill, que se estudian en Barcelona, Buenos Aires, Argentina, todas las ciudades de Hispanoamérica, se usa este método, ¿ya? Método del factor unitario. ¿Y qué es lo que tiene? Que yo hago primero un análisis dimensional de las dimensiones. Eso es lo que hace un ingeniero, analiza las dimensiones y llega a la conclusión de si se eliminaron las dimensiones y me quedó la unidad a la cual debía convertir, y después, como matemático, multiplico y divido, y esa es la conversión a través del método del factor unitario. Y eso es lo que evaluamos acá. Ya, ahí tiene varios ejercicios para practicar, después convierte temperatura y eso, pero eso es un juego de niños ya a esta altura para usted. Ahí hice un par de conversión de prefijo y sufijo. ¿Y qué decíamos ahí? Que cuando usted va a la farmacia y pide 400 miligramos, no voy a decir el medicamento de la otra vez porque están grabando, de ibuprofeno, no puedo decir qué más hay, pero ya se entiende. 400 miligramos. Entonces, cuando usted va y pide 400 miligramos, acá tengo un número, ¿verdad? Entonces, ustedes como ingenieros deben saber leer esto. 400, ese es la magnitud. Después hay un prefijo y después está la unidad en la que se está expresando el medicamento. ¿Ya? Entonces, digo acá 400 miligramos.
Y mili es un prefijo que es 1 por 10 exponente a la menos 3, ¿cierto? Y ustedes como buenos ingenieros saben que acá hay una coma y un cero que no se escribe, ¿cierto? Y cuando dice menos 3 dice tome la coma y córralo 1, 2, 3 veces. Entonces lo que usted está comprando ahí es 0,4 gramos de ibuprofeno. Eso es lo que está comprando, 0,4 gramos de ibuprofeno. Entonces, esos son los prefijos. Lo mismo cuando lo mandan a uno a comprar el pan. A mí me mandaron a comprar los completos. Lo que decíamos con los compañeros es, usted va y le dice al panadero, deme 1 kilo de pan, y el panadero entiende de prefijos. Es tan inteligente que sabe lo que es un prefijo. Y kilo es 1 por 10 exponente a la más 3 gramos. O sea, lo que usted está comprando son 1000 gramos de pan. Kilogramos, el concepto kilo no es otra cosa más que un prefijo, que significa 1000. 1000 gramos de pan. Lo que usted está diciendo es, deme 1000 gramos de pan. Lo que pasa es que lo abrevia diciendo kilogramos. Y kilo es gramos de pan. ¿Sí? Esos son conceptos que ustedes ya lo sabían, yo estoy aquí hablando de más, no. Pero vaya al panadero y pídale 1 microgramo de pan. Ahí dejó al panadero, ¿ya? Porque la única parte o la única clase de metrología que vino era de la del kilo, ¿no? Pero no le pida microgramos de pan o decagramos de pan, no intente más allá, ¿ya? Vino solo la clase del kilo. Ya, bueno, y después dijimos que en la naturaleza nada cambia, nada se crea, nada se pierde, solo se transforma. Conservación de la masa. Y después entramos en la teoría atómica, ¿verdad? Y de acá lo que nos interesaba era, bueno, hay muchas cosas ahí, cómo se descubrió el electrón, el protón, todo esto tiene que ver con mi clase de química, pero para nosotros nos tenemos que simplemente ir a esto. Ya, esto es lo que nosotros somos o esto es lo que es un gas. Ya, no es que el profe esté pasando química, sino que el gas, el aire, es química. Es la esencia. Entonces la primera prueba tiene que entregarle a usted la seguridad de lo que está movilizando, que es un gas. Y llegábamos a la conclusión de que cuando mirábamos al cielo veíamos el sol y entre el sol giraban los planetas. ¿Ya? Decíamos el sistema planetario, ¿ya? Que es este que está acá. Y si miramos al interior, lo más chico, tiene la misma cosa que está arriba, en el sol. Y después decíamos que esto es un elemento químico, o sea que el nitrógeno y el oxígeno es esto, lo que usted está viendo allí. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre nitrógeno y oxígeno? Argón, cobre, el elemento que usted quiera, es que tiene más o menos electrones nomás y más protones. Pero eso es la naturaleza física de lo que nosotros vemos. Ahora si gusta, se toca, no se toquete, no he dicho nada. No se toquete, tóquese nomás, ¿ya? Esto es electrones, neutrones y protones. Estos somos. ¿Ya? En algunas partes quedó más bonito, más bien distribuido, pero son los mismos electrones, protones y neutrones, nada más. ¿Ya? Y eso es la naturaleza. Lo que usted está viendo ahí es la naturaleza. No hay más. Ya cuando esté con su novio, ¡ay, que tenéis buenos electrones! Bueno, ¿para qué vamos a ir a esas frases del reggaetón y todas esas cosas? Ahora las frases del reggaetón son... Ya, bueno, de
esa distribución que vimos salen todos los elementos. ¿Ya? Y acá lo interesante porque nosotros decíamos que la mayoría de los elementos es oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? O sea que esto es el aire. El 98%, 99% era nitrógeno y oxígeno. Entonces el aire que nosotros debemos ventilar, cuando hablamos de ventilación, estamos cuidando esto, nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y para acá están todos los otros elementos. Y lo que a nosotros nos interesa en ventilación es que hay un modelo que es estable, que son los gases nobles. Estos gases nobles de acá son los que no reaccionan con nada y son los que se usan en ventilación, los que van por adentro del refrigerador. Es, por lo general, neón o argón. Entonces esos gases se comprimen, se dilatan. Cuando se comprimen liberan calor, y cuando se expanden absorben calor. Entonces, dependiendo de si se comprimen o se expanden, uno puede generar aire caliente o aire frío. Eso es lo que hace el auto cuando está haciendo circular el gas noble por ahí. Y cuando se perfora el radiador, este gas escapa y se va para el cielo, ¿ya? Entonces, todos los elementos y todas las reacciones químicas van a buscar una estabilidad de gas noble, ¿ya? Y ahí hablamos que es NS2NP6. Entonces, estos 8 electrones es la característica del gas noble. El gas noble, lo único que va variando, este es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Esos niveles son niveles energéticos, corresponden a la N. ¿Ya? Esos están más lejos del núcleo. El otro ya explica. Pero esos 2 y 6 son la estructura estable. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un gas agresivo en su medio ambiente, es un gas que no tiene esa estructura. ¿Ya? Bueno, ahí hay ejercicios que no necesita verlos más allá. Eso tampoco de la primera PPT. No necesitamos verlos porque no van a entrar en la prueba o porque no quiere que lo veamos no ahora. No se los voy a preguntar en la prueba. Ah, ya, bien. ¿No me pusieron eso? Pero esto es... ¿Cuál? Es el 2 y el 6, octavo. Octeto. El octeto de Lewis. Esto, la verdad es que se supone que todo esto que estamos viendo acá usted ya lo vio en química. Yo estoy repasando nomás lo que usted ya sabe. ¿Ya? Bueno, y ahí están los modelos de spin y todo eso, ahí están los orbitales atómicos. Y ahí están los diferentes orbitales atómicos donde se ubican los electrones. Y este es el átomo. Núcleo, nivel energético 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué nivel energético? Porque el electrón tiene más energía cuando está más fuera. ¿Ya? Y estos de acá tienen toda una atracción que hacen los neutrones. ¿Ya? Pero esa es la estructura de los gases que usted va a movilizar o de los agentes contaminantes. ¿Ya? Lo que a mí me corresponde decirle, esa es la estructura. Y bueno, son elementos químicos con los cuales va a tener que trabajar. En la tercera prueba entramos y manejamos más o menos un par de sustancias. ¿Ya? Ahí está la composición. Nitrógeno más oxígeno, 7 más 2, 9, 99% es un gas. Y el oxígeno le falta, al nitrógeno le falta 1, 2, 3 electrones para convertirse en un gas noble. Ahí estamos hablando de falta de electrones. ¿Ya? Ahí está la distribución electrónica, eso usted lo sabe. Y eso es lo que nos interesaba de la primera prueba. O sea, que sepa la estructura de los gases. ¿Y de qué se trata? Bueno, y aquí viene la teoría del octeto,
que ya vimos el porqué. Bueno, entonces, como decíamos, que le falta un par de electrones o le sobra electrones, aquí está la electronegatividad, que son los electrones. Aquí está la configuración electrónica y aquí está el estado de oxidación. Más o menos cuántos electrones le faltan o le sobran para alcanzar el octeto. Entonces, aquí en el estado de oxidación del neón, que es un gas noble, no le falta ni le sobra ningún electrón. ¿Ya? Entonces ahí entramos nosotros en decir qué es el octeto. ¿Por qué? Porque como ustedes están en ventilación, necesitan saber por qué un elemento es más peligroso que otro. Si ese es el objetivo, que el profe les pregunte y le hable de los gases nobles. Profe, ¿por qué habla de los gases nobles si estamos en ventilación? Porque es un elemento químico que es inofensivo, no daña, usted no lo va a respirar, es más liviano que el oxígeno, se va a ir inmediatamente. Pero hay otros elementos que no, y eso es lo que usted tiene que tener la certeza de por qué algunos son tóxicos y otros no. Y eso tiene que ver con la configuración electrónica y que no tienen la estabilidad de un gas noble. ¿Ya? Eso es química al final del día. Lo que les tiene que haber quedado de química es, hay una estructura estable, ¿cuál es? Gas noble. Todos los otros elementos van a reaccionar para tratar de buscar ese equilibrio. Es cuando usted no tiene novio o novia durante 2 o 3 años. Anda ahí como inestable, algo le falta. Algo, ¿ah? Algo anda mal. Algo anda mal, ahí algo no. Bueno, no puedo ir más allá porque me están ganando. Estoy censurado hoy día. ¿Ya? Entonces, usted tiene que quedarse tranquilo sabiendo que hay una estructura que es de gas noble. Entonces, los elementos van a reaccionar. ¿Para qué? Para buscar la estabilidad. Fíjese que los gases siempre vienen con 2 moléculas. Hidrógeno tiene 2, H2, oxígeno O2. ¿Sí? Y acá, si nos fijamos, hay un radio. Un radio quiere decir el diámetro del átomo de hidrógeno. Son iguales. Entonces, la atracción que se produce entre los dos es una atracción que está en equilibrio. O sea que la novia no es más guapo que el novio, ¿ya? Porque ahí la cosa anda como desbalanceada. Cuando la mina es muy bonita y el compadre es muy feo, algo le gusta al compadre feo, pero el tipo no se siente bien porque sabe que es feo y todos los otros miran a la novia porque es demasiado guapa. Entonces no está en equilibrio, ¿sí? Acá no, acá la cosa es pareja. Entonces, cuando este es muy feo, su radio es chiquitito y el otro, como es muy guapa, es más grande. Entonces hay una atracción desigual. Y ahí hablamos de enlace iónico, ¿sí? Entonces, este es un enlace covalente. Si son los dos atractivos, es un enlace covalente porque yo me siento tan guapo como la mina que yo al lado. Bueno, y si no soy tan guapo, por lo menos soy más simpático, más canchero y me siento en confianza y mantengo la relación en equilibrio. Eso es un enlace covalente. Se comparten electrón de igual manera. ¿Ya? El otro es enlace iónico cuando la cosa es desigual. Enlace iónico porque uno tiene más poder sobre el otro, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes necesitan saber respecto de los elementos. ¿Por qué reaccionan los elementos? Porque van a buscar una estabilidad. ¿Y cuál es la relación que se estable entre los dos? Es un enlace covalente o iónico. Y eso. ¿Y por qué es covalente o iónico? Es porque el radio es más pequeño o el otro es más grande. Eso es lo único que necesitan saber. Y estos tipos van a formar octetos. ¿Ya? Y ahí viene la respuesta cuando el profe le pregunta ¿por qué existe un agente nocivo en el ambiente laboral? Primero porque no tiene estructura de gas noble, y como no tiene estructura de gas noble busca reaccionar con algo. ¿Ya? ¿Y por qué puede provocar un daño?
como alguna enfermedad profesional, es porque tiene un electrón que le sobra o que le falta. Entonces va a entrar en sus fosas nasales, en la piel o en alguna parte y va a formar un enlace. ¿Ya? Al final, ¿por qué los contaminantes nos ocasionan enfermedades profesionales? Es porque va a formar un enlace con usted. Cuando usted se toma una pastilla, está tomando un elemento químico que va a formar enlace con su organismo. ¿Ya? ¿Y de dónde viene? De la configuración electrónica. Y la forma de reaccionar de dos elementos es buscando esto que está acá, el octeto de Lewis. Entonces tengo sodio que tiene un electrón que le sobra, este electrón le está dando vuelta, y tengo un cloro que tiene 7 electrones, le falta uno para ser estable. Entonces el sodio le va, fíjese, este es más grande, este es como la chica guapa y este es el tipo feo, tiene un puro electrón y la chica guapa tiene 7. Entonces ahí hay desequilibrio porque la tipa tiene 7 electrones, muy guapa. Si los electrones fueran la guapez, esta mina tiene 7 y este tiene 1. Feo. Entonces fíjese que la mina más encima le quitó su electrón. Fue un enlace iónico. Le quitó su electrón. Pero el tipo igual sigue al lado de ella, ¿no? Entonces ahí tenemos el octeto. ¿Sí? Ya, bueno, y ahí se produce el octeto de Lewis. Quiero ver un ejemplo más mejor. Ya, aquí está el octeto. Ya, entonces, concepto clave, configuración de gas noble, que es el octeto de Lewis al final. Eso es lo más interesante de la primera lámina, es lo que hemos hablado hasta ahora, y termina la primera lámina con esto. Y es el octeto. Fíjese que el nitrógeno en su última capa, porque como les mostré, ¿se acuerdan que había niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? En química o la estructura de los gases, lo que nos importa a nosotros son las capas externas. Por ejemplo, nosotros estaba el núcleo, estaba 1, 2, 3, 4. Entonces, nivel 1, 2, 3, 4. Fíjese que ahí decía N, esos son los niveles. Entonces, si este electrón tiene esa capa completa y esa capa completa, como que esto no se considera porque está en equilibrio. Entonces, me interesan los electrones que están en la última capa. Entonces, los electrones en la última capa del oxígeno tiene 6. Entonces se junta con otro oxígeno y tiene que formar el octeto. ¿Ya? El octeto, fíjese que ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí ese electrón este elemento está estable, y por el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estable. Entonces después esos dos electrones están unidos y se formó un enlace doble. En el caso del nitrógeno tengo 5. Entonces tengo 6, 7, 8. Lo mismo ahí. Están en equilibrio porque tienen la estructura de un gas noble, pero formaron acá un enlace triple. Y este es el nitrógeno, esto acá es el oxígeno. Y ahí está el 99% del aire, que es lo que nos interesa a nosotros. Estamos viendo ventilación. ¿Sí? El aire, aquí, el 99% del aire está en su pizarra. Nitrógeno N2, oxígeno O2. Enlace doble el oxígeno, triple el nitrógeno. Lo que nos interesa a nosotros es el concepto de octeto. El octeto es que cada elemento, cada átomo se rodea de 8 electrones.
cada elemento. Y eso de allá, ya eso es, si quiere estudiar nomenclatura, cómo se llaman los ácidos, las bases y esas cosas. Ya, ahí está bien resumida la primera PPT.